Bienvenidos, el día de hoy vamos a estar hablando con respecto a lo que son los datos. Los datos en Excel se refiere al ingreso de información dentro de una celda, de tal manera que, por ejemplo, hay datos que corresponden a datos de texto. Tal vez el ejemplo que yo tengo aquí es ingresamos un nombre. Están los datos de tipo numérico, ¿verdad? O sea, es decir, números, pero también en las celdas también podemos ingresar datos que sean de tipo de fórmula, como por ejemplo, si yo quisiera sumar esta celda con esta celda, ¿verdad? Entonces, aquí ya me aparece la fórmula, ¿verdad? Hay tres tipos de datos: los que son de texto, los numéricos y los que son tipo de fórmulas, ¿verdad? De fórmulas. Si hablamos de los datos de números, nosotros nos vamos a encontrar con una serie de tipos de datos. Y es que aquí en la pestaña Inicio, nosotros vamos a encontrar el grupo que se llama número. Y este grupo de número, aquí en esta pestañita de aquí, recuerden, estamos viendo lo que son los datos numéricos. Porque un número puede representar, por ejemplo, un número entero, o puede hacer que ese número nos estemos refiriendo a dinero, o a algún tipo de dato contable, o a una fecha corta o una fecha larga, o puede hacer que ese número sea de referente a la hora, o algún porcentaje o alguna fracción, o que sea un número científico. Entonces, por ejemplo, digamos este número 1, yo podría decir que ese número 1 es un dato de tipo numérico, ¿sí? Es decir, que es un número entero. Entonces yo le podría poner aquí que ese dato es un número. Sin embargo, me puso los dos decimales. Estos decimales se pueden aumentar, ¿verdad? Aquí dice aumentar decimales, o sea, le puedo agregar más decimales o le puedo disminuir los decimales, ¿verdad? En este caso yo lo voy a dejar sin decimales. Puede ser también que ese número 1 no sea simplemente un número, sino que tal vez yo me quiero referir a que es un quetzal. Si eso es así, entonces yo le tengo que decir al programa que ese número 1 es una moneda. Entonces observen ustedes que el Excel convierte el número 1 poniéndole dos decimales y aparte de eso la Q de quetzales. También podría yo decir que no es una moneda, sino que nos referimos a un dato de tipo de contabilidad. Esto más que todo se refiere a cuando hay tablas que necesitan un tipo de fórmula referente a todo lo que es de contabilidad. Por eso es de que la Q aparece más lejos, reflejándonos que ese dato es de tipo contable. También puede hacer que ese dato, ese número 1, sea una fecha. Por ejemplo, aquí me apareció que el 1 del 1900, o sea, en Excel, si contamos desde el 1 de enero del 1900, Excel empezó a enumerar los días, de tal manera que cuando fue el 2 de enero de 1900, ¿verdad? Que sería prácticamente, vamos a poner aquí fecha corta, ¿está? Ese fue el día número 2. El día número 3, vamos a ver qué día fue. Vamos a ponerlo en fecha corta. Fue el 3 de enero de 1900. Y así sucesivamente con cada uno de los datos. Entonces, cada una de las fechas hasta nuestros días tiene un número. Por ejemplo, si yo quisiera saber el 12.500, ¿qué día es? Bueno, entonces selecciono. Nos vamos aquí arriba y le damos clic donde dice fecha corta, ¿verdad? Fue el 22 del 3 de 1934, por ejemplo. Pero también le puedo dar clic donde dice fecha larga para que me muestre aún así todavía el día en que fue ese número. Fue el jueves 22 de marzo de 1934. Si por ejemplo yo quisiera el 150.000, seleccionamos, le decimos que queremos tipo de fecha,
carga. Esto ya es el miércoles 7 de septiembre del 2310. Aún todavía no hemos llegado. Sin embargo, el Excel tiene la característica de haber enumerado desde el 1 de enero de 1900 hasta el 31 de diciembre del 9999. Es decir, que aquí cada número corresponde a una fecha. Entonces, si observamos todo esto con respecto a lo que son los números, nos vamos a dar cuenta que un simple número puede significar varias cosas. Por ejemplo, yo podría estar hablando de que ese 1 tal vez me refiero a una hora, ¿verdad? En este caso son las 12 a.m., ¿verdad? El 2, ¿qué hora sería? Según el 2, igual sería las 12 a.m., ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de segundos. Entonces, aquí nosotros vamos a elegir qué tipo de dato es el que tenemos. Por ejemplo, yo aquí tengo una pequeña tabla, aquí por ejemplo, con todos sus gráficos. Y lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente, porque aquí pues ya tenemos algunas fechas, ¿verdad? Yo por ejemplo podría venir, seleccionar todas las fechas, decirle que esas fechas solo son un simple número. Y entonces el Excel me convertiría esas fechas en un número. Podría quitarle los decimales. Y por ejemplo aquí donde dice el precio, ¿verdad? Por ejemplo aquí nosotros estamos observando que son datos de contabilidad. Digámosle que es también un número. Y aquí por ejemplo que hay una pequeña fórmula. De igual manera pues le vamos a decir que es un número, ¿verdad? Si yo tengo una tabla que a mí me dieron y yo necesito colocar esto como fecha, entonces yo voy a tener que seleccionar todo el conjunto, ¿verdad? Esto se hace para hacerlo un poco más rápido y seleccionar qué tipo de dato es el que tengo. Por ejemplo, aquí yo lo que tengo es un tipo de dato de fecha, pero le vamos a poner un tipo de dato de fecha corta. Entonces ahí ya nos está mostrando las fechas. Aquí por ejemplo era un precio, pero estos números no son números normales, son números de moneda. Nosotros podríamos convertirlo a moneda o a contabilidad. Lo más recomendable es que sea en moneda, dependiendo del uso. Entonces le vamos a dar clic ahí en moneda para que nos coloque Excel. Aquí por ejemplo tengo una fórmula. ¿Cómo sé que es una fórmula? Porque si yo voy aquí a la barra de fórmulas, aquí me aparece la fórmula. Las fórmulas están indicadas por un signo igual seguido de las celdas que se van a operar. Por ejemplo aquí dice la E5 por la G3. Es decir que lo que está en la E5, ¿verdad? Que es esto, lo multiplique la celda G3, ¿verdad? En este caso la celda G3 está aquí arriba, que es la que tiene el 12%. Entonces lo que estoy haciendo yo aquí es multiplicando este número por este y me está dando este número. Entonces, ya que ya tenemos prácticamente lo que es la columna de descuento, aquí pues la fórmula va a seguir siendo la misma. Esta celda por esta celda me va a dar esto. Esta celda por esta celda me va a dar esto. Esta celda por esta celda me va a dar esto. Y así yo podría seguir poniendo el signo igual y decirle que ahora quiero esta celda que la multiplique por esta celda y le doy enter. Igual aquí, signo igual, esta celda por esta otra. Y así sucesivamente. Ahora bien, estos datos de aquí, pues como es un descuento, ¿verdad? Tendrían que ser de tipo numérico o de tipo contabilidad. Vamos a ponerles, por ejemplo, a estos datos, pues yo podría agarrar de una vez todas las celdas para que al sacar los resultados de una vez me los convierta como de tipo de moneda. Le doy un clic y vamos a irnos aquí donde dice moneda. Ahora, en los últimos datos, pues obviamente como estamos hablando de dinero, ¿verdad? El precio de cada cosa,
las unidades que se van a comprar y el descuento, y aquí pues nos tiene que aparecer los números, pero es moneda, estamos hablando de dinero. Entonces le vamos a dar clic aquí y nos vamos a ir a moneda. Otra opción que podemos hacer es presionar las teclas control 1, que nos van a servir prácticamente para sacar este menú. Debemos de tener seleccionadas las celdas que vamos a operar y aparece una ventana que se llama formato de celda, en la cual vamos a encontrar varias pestañas, de la cual el día de hoy nos interesa más este que se llama número, porque es exactamente las mismas categorías que vimos aquí de los formatos de número. Aquí podemos tener el de moneda y otros, pero la ventaja de tener esta ventana es de que si en dado caso, por ejemplo, yo quisiera utilizar el símbolo del dólar y ahorita tengo el de Quetzal, pues obviamente pues aquí vamos a darle clic en esta pestañita y vamos a buscar el símbolo de la moneda que queramos. Por ejemplo, en este caso es el dólar de Estados Unidos, entonces le vamos a dar a aceptar. Entonces obviamente ustedes se dan cuenta en la diferencia que hay entre estos datos y estos. Obviamente que en la tabla pues que estamos practicando no tiene ninguna lógica que yo utilice el símbolo de dólar si estamos usando quetzales. Por esa razón pues obviamente otra vez voy a presionar control 1, ¿verdad? Vamos a presionar control 1 y le vamos a decir que no queremos el de dólar, ¿verdad? Sino que el que queremos pues es el de quetzal, la Q de quetzal. Aquí le podemos poner si queremos de 2 decimales o si lo queremos sin decimales. Podemos hacer la alineación del texto, tal y como lo hemos estado viendo. Y podemos inclinar un poco el texto, por ejemplo, ajustarlo para que quepa en las celdas, el tipo de fuente, el color, la letra, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos poner en alineación un poquito alineado a 15 grados. Vamos a ver aceptar. Observen ustedes los datos cómo se colocaron, ¿verdad? Vamos a presionar control 1 y lo vamos a dejar a la normalidad. Podemos cambiarle el color a la fuente, ¿verdad? Ponerle por ejemplo un colorcito azul, un poquito de tamaño 12 tal vez. Podemos ponerle bordes a estas celdas, es decir que tenga todos los bordes. Por ejemplo, dándole clic a estas casillas, a estas líneas, le podemos decir al Excel que queremos absolutamente todas las líneas, ¿verdad? Vamos a quitar estas de aquí al centro y le damos a aceptar. De esta manera entonces es como trabajamos en Excel, es decir, le vamos dando una apariencia mejor a nuestra tabla referente a los datos, pero lo que sí es muy importante que tengamos definido es qué tipo de datos estamos trabajando. Por ejemplo, aquí hay datos de texto, pero también hay datos numéricos, ¿verdad? Hay datos y hablando de los datos numéricos, tenemos datos numéricos de fecha, hay datos numéricos de moneda, podrían haber datos numéricos de hora o datos numéricos que representaran, por ejemplo, contabilidad, y así sucesivamente. Eso es todo con respecto a lo que es esta clase. Más adelante vamos a estar viendo con detalles cada una de las demás herramientas, porque aquí tenemos muchísimo que hablar, y si ustedes fueran tan amables de indagar o de informarse un poquito más del tema, súper que mejor, porque así cuando regresemos a clases entonces vamos a resolver dudas o preguntas que les hayan surgido. Si tienen alguna computadora a la mano también sería bueno que pudieran practicar. Bueno, y ya para concluir, pues decirles a ustedes que los datos que nos sirven para hacer operaciones matemáticas son los datos numéricos. Ahora bien, quiero darles algunas recomendaciones respecto a lo que hemos estado investigando. Tratemos la manera de mantener la esperanza ahí en nuestra casa. Sé que muchas veces es difícil salir, pero mantengamos esa esperanza. Sigamos las instrucciones de las autoridades, por favor, en el sentido de que salgamos solo lo que es necesario, ¿verdad? Lavemos las manos,
usemos la mascarilla. Y si ustedes tienen la oportunidad de practicar en su casa, si tienen una computadora, pues muchísimo que mejor. Yo sé que no todos las tienen la oportunidad de tener una computadora, pero si hay alguien que tiene, pues es que practique. No hay ningún problema en eso, ¿verdad? De igual manera, cuando nosotros lleguemos al centro educativo, vamos a tener que practicar todo esto también. Sigamos haciendo nuestras tareas, también eso es algo muy importante, ya que hasta la fecha, pues cada una de las tareas tiene un valor de 10 puntos. Entonces, cuando lleguemos al centro educativo, yo me voy a hacer cargo de agarrar cuaderno por cuaderno y calificarles todas sus tareas con el objetivo de que cada uno de ustedes tengan sus puntos y no haya ningún problema con eso. Me despido, que Dios les bendiga.